Muy buena noche. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día domingo de resurrección, que marca el periodo de Pascua, ¿no? El domingo de Pascua, eh, que celebramos prácticamente una semana completa de Pascua, ¿no? Y un tiempo de Pascua se prolonga mucho más allá de la octava de Pascua. Entonces, vamos pues a las lecturas de este gran y solemne día que inicia el periodo de Pascua. Compartimos entonces la pantalla del misal popular que edita Paulinas con base en la Conferencia Episcopal de Colombia. Muy bien, ya tenemos entonces el domingo de Pascua, la resurrección del Señor. Bueno, vamos entonces a la primera lectura. Tenemos la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos del 34a y luego del 37 al 43. O sea, se lee la primera parte del versículo 34. Muy bien, nos dice entonces San Lucas, ¿no?, que es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ustedes conocen lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bueno, aquí un comentario o una observación. San Pedro se está refiriendo aquí a un hecho importante que vamos a continuar, y es que los gentiles también eran beneficiarios, ¿no?, del Evangelio y podían recibir el Espíritu Santo. A lo que se oponían los judíos convertidos al cristianismo, que pensaban que solamente era para los judíos, ¿no? Entonces estaban celosos de los gentiles o los paganos, ¿no? Pero también para los gentiles podría llegar la conversión con el Espíritu Santo y el bautismo. Y de hecho, para toda la humanidad, para todos los pueblos. Bueno, continuamos. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Entonces aquí San Pedro está diciendo que es tan real, ¿no?, tan tangible, tan palpable, que inclusive dice que comieron con él, ¿no?, y bebieron. De hecho, Jesús les dijo en una de las ocasiones: ¿tienen algo para comer? Y luego los invitó, ¿no?, a desayunar por la mañana, que él tenía ya preparado un pez asado. Entonces, con esto, eh, para que los que escuchan ese testimonio crean que está diciendo la verdad. Nos encargó predicar al pueblo dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados.
O sea, el sacrificio redentor de propiciación, ¿no? Es la muerte de Jesucristo. Y con eso obtenemos el perdón de los pecados, ¿no? A través del bautismo, porque a través del bautismo nos morimos con Él, porque nos incorporamos a su cuerpo en la muerte, ¿no? Entonces, eh, cuando San Pedro dice, lo ha constituido juez de vivos y muertos, sí, de vivos y de muertos, ¿no? Porque en la parusía, ya cuando vuelva el Señor la segunda vez, final, para el juicio final, los que estén vivos también serán juzgados, ¿no? Y los muertos, ¿no? Los que hayan muerto también, pues obviamente, los vivos serán transformados, como dice San Pablo, y los muertos resucitarán. Habrá resurrección de todos, ¿no? Y de los muertos también. Muy bien. Entonces tenemos enseguida el Salmo responsorial, tenemos el Salmo 117, que es el Salmo, famoso Salmo que termina el Halel, ¿no? Que los 7 salmos anteriores, o los 6 anteriores son parte del grupo de aleluyático, ¿no? Que canta el aleluya como alabanza, cuyo responso es, este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Bueno, nos dice el salmista, den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. Es prácticamente el estribillo o la antífona, ¿no? Que se repite en muchos de los salmos, especialmente los aleluyáticos, ¿no? Del gran Halel. Halel es precisamente alabanza, ¿no? Por eso Halel, Halelú, alabemos, y Ya es a Dios, ¿no? Yahweh. Entonces, alabemos a Dios, sería, o alabad a Dios, ¿no? Aleluya. Bueno, continúa el salmista. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Bueno, continuamos acá arriba. Termina aquí, ¿no? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Un milagro patente. Ha sido un milagro patente. En la Pascua de Resurrección, pues obviamente este es un versículo que se lee, ¿no? Del Salmo 117. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. No, Jesucristo es la piedra que desecharon los arquitectos, refiriéndose a los judíos que lo rechazaron, y ahora es la piedra angular, esa piedra que constituye la Iglesia universal, la Iglesia católica, para todos los hombres, ¿no? De toda raza, de toda lengua, eh, en todo el mundo. Bueno, tenemos la segunda lectura y es la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Bueno, eh, entonces le dice, les cuenta San Pablo a los primeros cristianos de Colosas. Hermanos, si han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde está Cristo. Está sentado a la derecha de Dios. Aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Bueno, aquí hay una observación importante, ¿no? Dice, hermanos, si han resucitado con Cristo, unidos a Cristo, ¿no? Quiere decir, bueno, aquí habría una confusión, y es que se está dirigiendo a hombres
vivos, ¿no? Y entonces, ¿por qué les dice si han resucitado con Cristo? Si han resucitado unidos a Cristo. Por la razón de que con el bautismo se incorporan o nos incorporamos a la muerte del Señor, ¿no? ¿Sí? Morimos al pecado y nos hacemos parte de Cristo. Pero no nos quedamos allí, en la muerte, sino que como Él le resucitó, al estar unidos a Él, también resucitamos. ¿Sí? Inclusive en Efesios capítulo 2, versículo 6 dice, y el Señor subió al cielo y se sentó y nos sentó con Él, ¿no? Nos co-sentó con Él. Obviamente que estamos todavía atados, ¿no?, al espacio-tiempo, pero es, eh, es como en la esperanza, ¿no?, de que allá estaremos, siempre y cuando permanezcamos unidos a Él. Porque si perdemos por el pecado grave la gracia santificante, que es tener el Espíritu Santo, hacer parte del cuerpo místico de Jesucristo, su iglesia, la iglesia católica, entonces nos podemos separar, ¿no? Y perderemos la gracia. O sea, de alguna manera, utilizando un término duro, nos desgraciamos al cometer pecado, una vez estando siendo parte de su cuerpo. Entonces, si han resucitado con Cristo, ¿no?, porque Él resucitó, ¿no?, y nos resucitó en Él, en su cuerpo, busquen los bienes de ahí arriba, porque ya tienen vida nueva, les dice, ¿no?, ya en el Espíritu, donde está Cristo y está sentado a la derecha de Dios. Aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra, para que ya no vivan como vivían antes en el pecado, ¿no?, los placeres, en el, eh, en el poder, en el dinero, ¿no?, en la extorsión, en el abuso, en la injusticia con los pobres. Bueno, porque han muerto y su vida está con Cristo escondida en Dios. Ahora, aquí también tocaría hacer lo que les había dicho antes, ¿no?, anteriormente. Porque han muerto, hemos muerto, ¿no? Al recibir el bautismo, nos sepultamos con Cristo. Y en su cuerpo, que no cometió pecado, nos hacemos parte de Él y los pecados, morimos al pecado, ¿no? Estamos en Él, sin pecado. Ese es el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Pero luego al resucitar, resucita con nosotros, porque nos hemos adherido a Él de alguna manera, ¿no?, utilizando el término, unidos a Él, incorporados a Él. Y entonces resucitamos y tenemos una nueva vida en el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Dios. Y entonces por eso dice, y su vida está unida a Cristo. Esta palabra, preposición con, es el sin del griego, ¿no?, como en sinergia. Entonces, juntamente unidos, ¿no?, aquí, unidos a Cristo, la vida escondida en Dios. Recuerden que Cristo y, y Dios es una sola, ¿no? Es un solo Dios. Y también el Padre está con Cristo, ¿no? Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre. Cuando sigue, ¿no? Cuando aparezca Cristo, vida de ustedes, se refiere al último día. Entonces también ustedes aparecerán gloriosos juntamente unidos a Él, ¿no? Aquí está la misma preposición sin, como en sincronía, como en sinergia, ¿no?, unidos a Él, que sería ya en la vida eterna, la vida espiritual, en Dios. Muy bien. Vamos ahora al Evangelio.
se dice y se recita la secuencia, ¿no? Que también es importante. No lo vamos a hacer, pero es parte de la liturgia, ¿no? Entonces esta es una secuencia, es una- un texto poético sobre la resurrección. Bueno, y vamos al Evangelio. A la secuencia se dice solamente el día del domingo de resurrección. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. También es una narración o un texto bastante conocido, ¿no? El día de la resurrección. Nos dice San Juan, el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces, María Magdalena y otras mujeres, ¿no? Como lo dice el Evangelio según San Lucas. Pero aquí San Juan se centra en María Magdalena. Y fue a avisar a los apóstoles, ¿no? Y, principalmente a Simón Pedro, que él era el jefe. Importante el primer día de la semana, ¿no? El primer día de la semana, que es nuestro domingo, y es Dominus Dei, que es el día del Señor, ¿no? Por eso se llama domingo. O domenica en, en latín, ¿no? Y, o Kyriake en hebreo, en griego, perdón. Entonces, nuestro domingo es precisamente, viene de el término Señor, ¿no? El día del Señor, domingo, dominos, ¿no? Por Señor, o domine, ¿no? Según la forma de la palabra en la oración. Bueno, continúa. Salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. O sea, de la noticia que les llevó María Magdalena, salieron corriendo, ¿no? Eh, parece que esta narración tiene como común denominador la prisa, ¿no? Porque también las mujeres van a prisa. María Magdalena corre, ¿no? Y los apóstoles Pedro y Juan, que es el que narra, salen también, ¿no? Salieron corriendo, porque lo dice a continuación. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. O sea, Pedro y Juan corrieron juntos, pero al parecer, pues, dada la circunstancia de que Juan era mucho más joven, llegó primero, ¿no? Eh, e inclinándose, vio, se asomó, digámoslo aquí, ¿no? Vio los lienzos tendidos, pero no entró, porque estaba con Pedro, y Pedro, pues, obviamente, sabemos que era una cuestión de señorío, ¿no? De autoridad, y tenía que hacerlo el primero. Entonces, por eso Juan no entró. Pero se asomó y vio los lienzos tendidos. Aquí es importante esta palabrita. Bueno, lienzos se refiere prácticamente a lo que conocemos nosotros como la sábana santa, ¿no? Eh, o la sábana de Turín. En el griego se utiliza otonia, ¿no? Para lienzos. Pero la más importante de los términos aquí es tendidos. En otras versiones de la Biblia utiliza la frase en el suelo, pero en realidad no es en el suelo. Esta traducción es más acorde
porque, como veremos luego, lo que le sucede a Juan, ¿no? Entonces, vio tendidos, o sea, en una disposición como si estuvieran formados, ¿no? Como si estuviera el cuerpo eh, cubierto con los lienzos, pero ya no el cuerpo, ¿no? Por eso aquí dice tendidos, no en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Entonces Pedro sí entró. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza. No con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Bueno, aquí me detendría a hacer un par de observaciones que tienen mucho que ver con el sudario de Turín, el sudario de Oviedo, ¿no? Y la sábana santa, que está en Turín, Italia. Y el sudario que cubrió la cabeza del Señor está en España, en Oviedo. Entró entonces Pedro y vio los lienzos, nuevamente utiliza el término acorde, ¿no? Tendidos, ¿sí? Puestos, puestos, no en el suelo, ¿no? Sino puestos. Y añade aquí, también vio el sudario con que le habrían cubierto la cabeza. Este sudario fue el que le colocaron en la cruz cuando le iban a bajar, porque no se podía tocar sangre, ¿no? Ni tampoco ver la cara, ¿no? del cadáver. Entonces le cubrieron la cabeza y le taparon la cara. Bueno, y este sudario, dice, no estaba con los lienzos, o sea, con la sábana. ¿Por qué el plural? Nos preguntamos a veces, ¿no? Porque al parecer, lo más probable es que haya sido la sábana y una tirita que le sacaron a la sábana, que medía, pues según la sábana santa de Turín, eh, tiene 4 metros de largo. Entonces, eh, arrancaron, cortaron una tira de largo de los 4 metros de extensión y con esa envolvieron, ¿no? Para eh, apretarlo, para envolverlo más, ¿no? Sí. Sino que este sudario estaba enrollado o doblado, ¿no? También se utiliza el término doblado en un sitio aparte. Entonces también entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Bueno, ahora Juan entra, ¿no? Al principio él se asomó, pero ahora entró al sepulcro. Vio y creyó. Entonces, ¿qué vio para creer? En la primera oportunidad no vio completamente, ¿no? Sino que los vio y solamente vio los lienzos. Pero ahora ve todo. Y lo importante es que vio, como vio Pedro, ¿no? Los lienzos puestos, puestos o yacientes como había quedado el cuerpo, ¿no? Como si el cuerpo, los lienzos hubieran quedado con el cuerpo, pero el cuerpo ya no estaba. Así podemos entender que creyó que el cuerpo desapareció. ¿Mm? No se lo robaron, sino que creyó, porque estaban ahí los lienzos puestos, no desenvueltos, ¿no? Como en algunas versiones aparece en el suelo. Y termina diciendo, pues hasta entonces no habían entendido la escritura, que él había de resucitar entre los muertos. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.